En el invierno de 1887, una sola fotografía llegó al juzgado de Charleston que perseguiría a los investigadores durante décadas. Mostraba a 17 niños, de 3 a 16 años, de pie descalzos en la nieve frente a una cabaña destartalada en los remotos valles de West Virginia. Lo que hacía que esta imagen fuera inquietante no eran solo sus cuerpos esqueléticos o sus ojos hundidos, sino también los grilletes de hierro visibles alrededor de sus tobillos y el hecho de que, según los registros oficiales, la familia Greylock de Bonne Creek Hollow había informado que solo 4 niños vivían en su casa. Los 13 restantes habían sido borrados sistemáticamente de toda documentación. Sus nacimientos nunca fueron registrados y su existencia fue negada por cada adulto en la comunidad montañesa aislada. Antes de continuar con la historia de la familia Greylock y sus crímenes indescriptibles, escondidos en lo profundo de las montañas Apalaches, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Te traemos las historias reales más oscuras que la historia intentó enterrar, y cuéntanos en los comentarios de qué estado nos escuchas. Veamos qué tan lejos llegan estas historias de terror americanas olvidadas. La fotografía que lo inició todo fue solo el comienzo de un misterio que expondría uno de los casos más sistemáticos de explotación infantil en la historia de Estados Unidos. Enterrado bajo generaciones de silencio y complicidad en las montañas, Bonne Creek Hollow se talló a sí mismo en las montañas de West Virginia como una cicatriz que nunca sanó. En 1887, este valle remoto existía en un mundo aparte, aislado de la civilización por traicioneros pasos de montaña que se volvían intransitables durante los brutales inviernos de los Apalaches. El pueblo más cercano, Cedarville, se encontraba a 27 millas a través de sinuosos senderos de ciervos que podían tragarse a un hombre entero si no conocía los secretos de la montaña. Aquí, en este rincón olvidado de América, las familias habían vivido según sus propias reglas durante generaciones, unidas por la sangre, el silencio y un entendimiento tácito de que lo que sucedía en el valle se quedaba en el valle. La familia Greylock se había apoderado de las tierras más fértiles del valle en 1834 cuando Jeremiah Greylock llevó a su esposa y 6 hijos a través del Cumberland Gap durante la gran migración hacia el oeste. A diferencia de otras familias que buscaban fortuna en el oro o en las llanuras fértiles, Jeremiah Greylock tenía ambiciones diferentes. Entendía que el aislamiento generaba oportunidades para aquellos dispuestos a operar fuera de la mirada vigilante de la sociedad. El valle le proporcionó todo lo que necesitaba: agua dulce de Bonne Creek, tierra fértil para los cultivos, densos bosques para la caza y, lo más importante, una completa separación de la interferencia gubernamental, la supervisión de la iglesia o los vecinos curiosos. Para 1887, 3 generaciones de Greylocks habían transformado su refugio en la montaña en algo mucho más complejo que un simple hogar. Ezekiel Greylock, el nieto de Jeremiah, controlaba no solo a su propia familia, sino también una intrincada red de parientes, trabajadores contratados y lo que los registros locales llamaban eufemísticamente pupilos. Niños cuyos orígenes nadie cuestionaba y cuyo bienestar nadie vigilaba. El valle se había convertido en un mundo autónomo donde la palabra de Ezekiel era ley, su justicia absoluta y sus métodos para mantener el orden eran tanto creativos como aterradores. Ezekiel mismo era un hombre moldeado por el duro entorno montañoso, alto y delgado como un árbol de nuez, con ojos del color del hielo de invierno. Poseía una inteligencia que muchos subestimaban debido a su dialecto rústico y su ropa remendada. Pero detrás de esa fachada rústica cuidadosamente cultivada había una mente calculadora que había pasado décadas perfeccionando un sistema de control que habría impresionado al supervisor de plantación más despiadado. Su esposa, Martha Greylock, nacida Martha Kellerman en un valle vecino, había sido moldeada por 30 años de aislamiento montañoso en algo tan duro e implacable como los picos de piedra que rodeaban su hogar. Los hijos de los Greylock, al menos los 4 reconocidos oficialmente, reflejaban la filosofía dura de sus padres. Samuel, el mayor con 19 años, había heredado la inteligencia fría y la creatividad cruel de su padre. Rebecca, de 17, poseía una crueldad silenciosa que se manifestaba en pequeños actos de crueldad calculada. Los gemelos más jóvenes, Jacob y Jeremiah, de apenas 14, ya habían aprendido que la supervivencia en su familia significaba una obediencia absoluta a las demandas
miradas cada vez más extrañas de su padre y un silencio total sobre lo que presenciaban en su mundo aislado. Pero estos cuatro representaban solo la punta visible de una realidad mucho más grande e inquietante. El verdadero poder de la familia Greylock provenía de su capacidad para adquirir y controlar a niños cuyas desapariciones nunca serían investigadas, cuyos gritos nunca se escucharían más allá de las paredes de la montaña y cuyo trabajo nunca sería compensado. En una época en la que las tasas de mortalidad infantil eran altas, el mantenimiento de registros era esporádico y la comunicación entre comunidades remotas era casi inexistente, los Greylocks habían descubierto que podían operar su propio reino privado con total impunidad. El método de adquisición era tan simple como diabólico. Durante los inviernos duros, las familias desesperadas de los valles circundantes a veces se acercaban a Ezequiel con ofertas para contratar a sus hijos, una práctica común donde las familias que luchaban por sobrevivir enviaban a sus hijos a trabajar para hogares más establecidos a cambio de comida, refugio y supuesta educación. Sin embargo, una vez que estos niños cruzaban el umbral de Bone Creek Hollow, entraban en un mundo donde las protecciones legales no significaban nada, donde a sus familias originales se les decía que se habían mudado a oportunidades en las grandes ciudades y donde su nueva realidad estaba más cerca de la esclavitud que del aprendizaje. Otros niños llegaban por canales aún más oscuros, huérfanos de hogares fallidos, bebés abandonados en iglesias remotas, niños cuyos padres habían muerto en accidentes mineros o por las enfermedades que regularmente barrían las comunidades apalaches. Todos encontraron su camino hacia la familia Greylock a través de una red de funcionarios del condado corruptos, predicadores viajeros sin escrúpulos y vecinos oportunistas que recibían pequeños pagos por su silencio y cooperación. Para el invierno de 1887, este sistema había estado operando con éxito durante más de 2 décadas. El hogar oficial de los Greylock consistía en 6 personas, pero la realidad era una comunidad cuidadosamente orquestada de 21 almas, 17 de las cuales existían en un mundo sombrío de trabajo agotador, comida inadecuada y brutalidad sistemática que habría conmocionado incluso a los observadores más endurecidos de esa dura época. La fotografía que finalmente expondría los crímenes de la familia Greylock nunca tuvo la intención de servir como evidencia. En diciembre de 1887, un fotógrafo viajero llamado Henry Petton se había estado abriendo camino a través de las comunidades montañosas, ofreciendo capturar retratos familiares por el precio inusualmente razonable de 50 centavos por sesión. Para las familias aisladas que tal vez nunca verían a otro fotógrafo, esto representaba una oportunidad preciosa para documentar sus vidas para la posteridad. Petton había oído hablar de los Greylocks durante su estancia en Cedar Ridge. Los comerciantes locales hablaban de la familia con una mezcla de respeto y hastío, describiendo a Ezequiel como un hombre que siempre pagaba sus deudas en efectivo y que parecía producir una cantidad inusual de cultivos y productos conservados para el comercio a pesar de las duras condiciones de su valle aislado. Intrigado por las historias de la prosperidad de la familia y esperando una comisión sustancial, Petton había hecho el difícil viaje a Bone Creek Hollow el 15 de diciembre de 1887. Lo que encontró allí desafió todas las suposiciones que había hecho sobre las familias montañesas. El hogar de los Greylock no era la ruda cabaña de troncos que había esperado, sino un complejo de edificios bien construidos dispuestos alrededor de un patio central. La casa principal, construida con troncos de castaño cazados por expertos, tenía varias habitaciones, ventanas de vidrio y una chimenea de piedra que hablaba de una prosperidad permanente. A su alrededor había un granero, varios edificios más pequeños, talleres para diversas artesanías y lo que parecían ser estructuras de tipo dormitorio que se veían extrañamente institucionales para una vivienda familiar. Pero fueron los niños lo que primero le pareció inusual a Petton. Cuando llegó, Ezequiel había presentado con orgullo a sus 4 hijos oficiales, cada uno vestido con ropa limpia y bien cuidada, y mostrando el tipo de comportamiento respetuoso que hablaba de una disciplina estricta. Sin embargo, mientras Petton instalaba su equipo en el patio central, comenzó a notar que otros niños se movían en las sombras entre los edificios. Figuras delgadas que parecían desvanecerse cada vez que los miraba directamente, niños cuya ropa estaba remendada y desgastada, cuyos movimientos tenían una cualidad furtiva que hablaba de una vigilancia constante. Cuando Petton le mencionó a Ezequiel a estos otros niños, la explicación del patriarca de la montaña fue fluida y razonable. Eran hijos de trabajadores contratados, huérfanos que la familia había acogido por caridad cristiana,
parientes lejanos que ayudaban con el trabajo estacional. Todo perfectamente normal para un gran hogar en las montañas remotas donde las redes familiares extendidas y las adopciones informales eran estrategias de supervivencia comunes. Pero mientras Petón se preparaba para tomar el retrato familiar, algo sucedió que rompió la fachada cuidadosamente mantenida. Una conmoción estalló en uno de los edificios exteriores, el sonido de pies corriendo, voces gritando y lo que sonaba claramente como el tintineo de cadenas. Varios de los niños de las sombras irrumpieron repentinamente en el patio y, por primera vez, Petón pudo verlos claramente. No eran los parientes sanos y bien alimentados o los hijos de los trabajadores que Ezequiel había descrito. Eran figuras esqueléticas con ojos hundidos que llevaban ropa remendada que colgaba de sus cuerpos como sudarios. Y alrededor de sus tobillos, claramente visibles a la luz del sol de invierno, había grilletes de hierro conectados por cadenas cortas que les permitían caminar pero impedían cualquier posibilidad de correr. La escena que siguió se grabó en la memoria de Petón con una claridad fotográfica. Martha Greylock les gritó a los niños con una voz que llevaba décadas de crueldad practicada. Samuel y Rebecca se movieron con una eficiencia veloz para rodear a los fugitivos, blandiendo correas de cuero con la casual experiencia de una larga práctica. La máscara de hospitalidad civilizada de Ezequiel se desvaneció por completo, revelando algo frío y calculador mientras comenzaba a dar órdenes rápidas sobre cómo asegurar a los trabajadores y mantener la disciplina. En ese momento de caos y verdad revelada, los instintos profesionales de Petón superaron su conmoción. Su cámara ya estaba preparada para el retrato familiar y, casi sin pensarlo, apretó el obturador. La imagen resultante capturó a 17 niños de pie en la nieve fuera de la casa principal, con sus grilletes claramente visibles, sus rostros con expresiones de desesperanza y terror que ninguna cantidad de tiempo podría borrar de su memoria. Las consecuencias fueron rápidas y aterradoras. Ezequiel se dio cuenta de inmediato de lo que había sucedido y exigió la placa fotográfica. Pero Petón, sintiendo que había documentado algo de terrible importancia, afirmó que la exposición había fallado y que necesitaría preparar una nueva placa. Esto le dio un tiempo precioso para preparar en secreto una segunda placa con la imagen incriminatoria mientras fingía prepararse para una nueva toma. Cuando finalmente produjo un retrato familiar exitoso que mostraba solo a los 4 hijos oficiales de Greylock dispuestos en poses convencionales, Ezequiel pareció satisfecho de que la evidencia de sus crímenes había sido contenida. Petón se fue de Bonne Creek Hollow esa noche llevando 2 placas fotográficas, una que mostraba a la respetable familia Greylock como querían ser recordados, y otra que mostraba una verdad tan horrible que lo perseguiría por el resto de su vida. Las manos del fotógrafo temblaron mientras revelaba las placas en su habitación de hotel en Cedar Beach 3 días después. La imagen de esos 17 niños encadenados parecía mirarlo desde el papel fotográfico. Su sufrimiento silencioso exigía una justicia que él no estaba seguro de cómo proporcionar. En una época en la que la fotografía todavía era vista con sospecha en muchas áreas rurales, cuando las protecciones legales para los niños eran mínimas y cuando la palabra de terratenientes blancos respetables tenía un peso enorme contra el testimonio de un forastero, Petón enfrentó una terrible elección: permanecer en silencio y vivir con su conciencia, o arriesgarlo todo para exponer crímenes que a la mayoría de la gente le resultaría más fácil no creer que confrontar. La decisión de Henry Petón de actuar sobre lo que había presenciado en Bonne Creek Hollow no fue ni inmediata ni simple. Durante 3 semanas después de su regreso a Charleston, el fotógrafo se encontró paralizado por la magnitud de lo que había descubierto y las posibles consecuencias de exponerlo. La fotografía permaneció en la caja fuerte de su estudio, su existencia solo conocida por él, mientras lidiaba con preguntas que no tenían respuestas fáciles. En West Virginia, en 1888, el sistema legal no estaba preparado para manejar crímenes de esta naturaleza, particularmente cuando involucraban a terratenientes establecidos en áreas remotas. El trabajo infantil era común y en gran parte no regulado. Las adopciones informales y los aprendizajes eran prácticas normales. La línea entre la disciplina dura y el abuso criminal era a menudo una cuestión de costumbre local en lugar de un estatuto legal. Más preocupante aún, Petón había comenzado a entender a través de cuidadosas investigaciones que la influencia de la familia Greylock se extendía mucho más allá de su valle aislado. Cuando finalmente se acercó a las autoridades locales en Charleston, su
recepción fue mixta y frustrante. El sheriff del condado, James Rutledge, escuchó el relato de Petón con atención escéptica, pero señaló las dificultades prácticas de investigar las acusaciones contra una familia que vivía en un terreno tan remoto. Más preocupante fue la obvia familiaridad de Rutledge con el nombre de Ezequiel Greylock y su renuencia a discutir los detalles de esa familiaridad. Cuando se le presionó, el sheriff finalmente admitió que Greylock había sido útil para la policía en varias ocasiones y era considerado una fuente confiable de información sobre la actividad criminal en las regiones montañosas. Esta revelación abrió nuevas y perturbadoras preguntas sobre el alcance de la operación de los Greylock. A través de una paciente investigación durante los meses siguientes, Petón comenzó a descubrir una red de relaciones que sugería que los crímenes en Bonne Creek Hollow eran parte de un sistema mucho más grande de corrupción y explotación. Los registros judiciales de los condados circundantes revelaron que Ezequiel Greylock había estado involucrado en docenas de arreglos de acogida de niños durante los últimos 15 años. Regularmente se presentaba ante los jueces para formalizar la adopción o el aprendizaje de niños huérfanos, siempre con la documentación adecuada y arreglos aparentemente legítimos para su cuidado y educación. Sin embargo, cuando Petón intentó rastrear a algunos de estos niños, descubrió un patrón inquietante: simplemente habían desaparecido de todos los registros oficiales después de su colocación con la familia Greylock. Más preocupante aún fue el descubrimiento de que varios funcionarios del condado, incluidos 2 jueces y un secretario de la corte, habían recibido préstamos sustanciales de Ezequiel Greylock durante dificultades financieras. Estas deudas crearon relaciones de dependencia que aseguraron efectivamente que las operaciones de la familia nunca enfrentarían un escrutinio legal serio. El patriarca de la montaña había construido un sistema de corrupción mutuamente beneficioso que protegía sus actividades mientras proporcionaba servicios valiosos a las autoridades locales que preferían que los problemas sociales difíciles se manejaran de manera tranquila y eficiente. El alcance de la complicidad se extendió más allá de los funcionarios del gobierno. Las iglesias locales, de las que se podría haber esperado que mostraran preocupación por el bienestar infantil, habían recibido generosas donaciones de la familia Greylock. Varios ministros incluso habían ayudado a facilitar la colocación de niños, convencidos de que estaban sirviendo a la caridad cristiana al encontrar hogares para huérfanos y jóvenes con problemas. La reputación de la familia de ser trabajadores, de tener estabilidad financiera y devoción religiosa los convertía en candidatos ideales para manejar a los niños no deseados de la sociedad. Aún más escalofriante fue el descubrimiento de Petón de que el sistema de los Greylock había estado operando durante décadas. Los residentes mayores de las comunidades circundantes, cuando se les preguntaba con cuidado, a veces admitían conocer a familias que habían enviado a sus hijos a trabajar para los Greylock durante tiempos desesperados. Sin embargo, estos mismos residentes invariablemente afirmaban que los arreglos habían funcionado bien, que los niños finalmente se habían mudado a buenos puestos en ciudades distantes, y que la familia Greylock merecía crédito por su asistencia caritativa a los vecinos que luchaban. El fotógrafo comenzó a comprender que se enfrentaban no solo a criminales individuales, sino a todo un sistema social que había evolucionado para manejar verdades incómodas haciéndolas invisibles. Los niños en su fotografía existían en un punto ciego cuidadosamente construido donde los mecanismos de protección de la sociedad simplemente no funcionaban. A medida que Petón se adentraba más en el contexto histórico, descubrió evidencia que sugería que la generación actual de Greylock había heredado y perfeccionado técnicas desarrolladas por sus predecesores. Jeremiah Greylock, el patriarca de la familia que se había establecido por primera vez en Bonne Creek Hollow, llegó a West Virginia con un número inusualmente grande de niños que fueron descritos en los primeros registros como sirvientes y aprendices ligados. Los registros del censo de los años 1840 y 1850 mostraban un número fluctuante de niños en el hogar de los Greylock, y algunos aparecían y desaparecían de los recuentos oficiales de una manera que sugería que un sistema ya estaba en funcionamiento. Aún más inquietantes eran los registros fragmentarios de las familias vecinas que insinuaban el destino de los niños que habían resultado problemáticos o inadecuados para los propósitos de los Greylock. Varias familias informaron que sus hijos se habían escapado para buscar fortuna después de breves estancias con la familia de la montaña,
pero estas desapariciones seguían patrones sospechosos. Por lo general, ocurrían durante el clima severo cuando viajar sería casi imposible, y los niños desaparecidos invariablemente dejaban atrás todas sus posesiones, incluidos artículos de valor sentimental que parecía poco probable que fueran abandonados voluntariamente. El terreno montañoso alrededor de Bonne Creek Hollow proporcionaba amplias oportunidades para la eliminación permanente de evidencia inconveniente. El área estaba llena de cuevas profundas, pozos mineros abandonados y barrancos remotos donde un cuerpo podría no ser encontrado nunca. Los cazadores y tramperos locales ocasionalmente informaban haber encontrado fragmentos de huesos inusuales o trozos de ropa en áreas remotas, pero estos descubrimientos generalmente se atribuían a la depredación de animales o a accidentes naturales en lugar de ser investigados como posibles pruebas de un crimen. Para el otoño de 1888, Peton había reunido un cuerpo de evidencia que pintaba un cuadro horrible de explotación infantil sistemática que se remontaba a más de 50 años. La fotografía que había iniciado su investigación era simplemente la documentación más reciente de crímenes que habían estado ocultos a la vista durante décadas, protegidos por una conspiración de silencio, complicidad e ignorancia deliberada que abarcaba múltiples condados y generaciones de funcionarios. Pero la evidencia por sí sola no era suficiente para garantizar la justicia. El fotógrafo ahora enfrentaba el desafío de encontrar autoridades que fueran capaces y estuvieran dispuestas a actuar contra una empresa criminal que había operado con éxito e impunidad durante medio siglo. El avance en la investigación de Peton provino de una fuente inesperada, una exresidente de Bonne Creek Hollow que había logrado escapar del control de la familia Greylock y construir una nueva vida en Ohio. A finales de 1888, la noticia de las investigaciones del fotógrafo se había extendido a través de las redes informales que conectaban las comunidades montañosas de toda la región, llegando finalmente a Sarah Kellerman, una mujer que vivía en Cincinnati bajo el nombre de Sarah Miller. Sarah había nacido en 1851 como la hija menor de la familia Kellerman, vecinos de los Greylock en los primeros días del asentamiento. Cuando sus padres murieron de fiebre tifoidea en 1863, Sarah, de 12 años, y sus dos hermanos menores habían sido puestos bajo el cuidado de Ezequiel Greylock a través de lo que parecía ser un arreglo de tutela legítimo. Lo que experimentó durante los siguientes 6 años en Bonne Creek Hollow había dado forma a cada día de su vida desde su escape en 1869. Cuando Peton finalmente se reunió con Sarah en diciembre de 1888, se encontró con una mujer cuyo testimonio transformaría su comprensión del verdadero alcance de los crímenes de los Greylock. El relato de Sarah reveló que los niños encadenados en su fotografía representaban solo un componente de una operación mucho más grande y sistemática que combinaba el trabajo infantil, la desnutrición deliberada, la tortura psicológica y algo que se acercaba a la cría organizada de seres humanos para la explotación. Según el testimonio de Sarah, la familia Greylock había desarrollado su sistema durante décadas de experimentación con diferentes métodos de control y explotación. Los grilletes de hierro estaban reservados para los niños que habían intentado escapar o habían mostrado signos de rebelión. La mayoría de los trabajadores en el valle eran controlados a través de medios más sutiles, desnutrición deliberada que los dejaba demasiado débiles para viajar largas distancias, manipulación psicológica que los convencía de que no valían nada y que el mundo exterior no los quería, y un sistema cuidadosamente mantenido de recompensas y castigos que los mantenía compitiendo entre sí en lugar de cooperar contra sus opresores. La disposición física del complejo de los Greylock reflejaba este enfoque sofisticado del control humano. Lo que Peton había asumido que eran edificios de dormitorios eran en realidad estructuras de prisión cuidadosamente diseñadas y disfrazadas de edificios de granja normales. Los dormitorios principales para los niños encadenados eran estructuras sin ventanas con puertas pesadas que podían ser cerradas con barrotes desde el exterior. Los arreglos para dormir separaban deliberadamente a los hermanos y amigos para evitar la formación de relaciones que pudieran conducir a una resistencia coordinada. La distribución de alimentos se utilizaba tanto como mecanismo de control como método de debilitamiento deliberado. Los niños atados recibían raciones cuidadosamente calculadas diseñadas para mantener su capacidad de trabajar mientras los mantenían demasiado desnutridos para intentar escapar a través del difícil terreno montañoso. Sarah describió un estado constante de hambre tan severo que los niños peleaban entre sí por las sobras,
creando un ambiente donde la cooperación se volvía imposible y la supervivencia dependía de la sumisión individual a las demandas de los Greylock. Pero quizás lo más inquietante fue la revelación de Sarah sobre la planificación a largo plazo de la familia. Los Greylock no se limitaban a explotar a los niños hasta que se volvieran demasiado viejos para controlarlos. Habían desarrollado un programa de cría sistemático diseñado para producir generaciones sucesivas de trabajadores que nunca conocerían ninguna vida fuera del valle. Las adolescentes entre los niños atados eran regularmente forzadas a tener relaciones sexuales con los niños mayores o los hombres jóvenes, y cualquier niño resultante se convertía en propiedad de la familia Greylock desde el nacimiento. Estos cautivos de segunda generación que nunca habían conocido la libertad o el contacto con el mundo exterior eran, según se informa, los trabajadores más valiosos en el sistema Greylock. Al no tener memoria de la vida más allá del valle, ni conocimiento de las protecciones legales o las relaciones sociales normales, estaban perfectamente adaptados a sus roles como sirvientes permanentes. A algunos se les había mantenido deliberadamente analfabetos e ignorantes de los hechos básicos sobre el mundo exterior, lo que los hacía psicológicamente incapaces de concebir un escape, incluso si surgieran oportunidades físicas. El propio escape de Sarah había sido posible solo debido a su edad en el momento de su colocación con la familia. Conservaba suficientes recuerdos de la vida normal para reconocer la anormalidad de su situación y suficiente educación para comprender que existían alternativas. Su huida del valle en 1869 había sido cuidadosamente planeada durante meses, lo que requirió que acumulara comida en secreto, estudiara los senderos de la montaña y cronometrara su escape para que coincidiera con una fuerte tormenta de invierno que dificultaría la persecución. Aún más escalofriante fue la descripción de Sarah de lo que le sucedía a los niños que resultaban inadecuados para el sistema de los Greylock, aquellos que estaban demasiado enfermos para trabajar, demasiado rebeldes para controlar o simplemente sobrantes de las necesidades laborales de la familia no desaparecían simplemente, eran sistemáticamente asesinados de una manera diseñada para servir como lección para los niños que sobrevivían. Sarah había presenciado varias de esas ejecuciones durante su tiempo en el valle, incluido el ahogamiento de su hermano menor, Thomas, que había sido atrapado tratando de hacer una señal a un viajero que pasaba en busca de ayuda. Los métodos utilizados eran deliberadamente teatrales y educativos. Los niños eran obligados a ver cómo sus compañeros eran golpeados hasta la muerte, estrangulados o arrojados a las gélidas aguas de Bonne Creek durante los meses de invierno, cuando los cuerpos quedaban atrapados bajo el hielo hasta que las inundaciones de primavera los arrastraban río abajo. Estas ejecuciones públicas tenían múltiples propósitos. Eliminaban a las personas problemáticas, aterrorizaban a la población sobreviviente para lograr un cumplimiento total y proporcionaban lecciones prácticas sobre las consecuencias de la resistencia. El testimonio de Sarah también reveló el alcance económico más amplio de la operación de los Greylock. La aparente prosperidad de la familia se construyó no solo sobre el trabajo no remunerado, sino también sobre una sofisticada red de actividades criminales que incluían robo, fraude y lo que ahora se reconocería como tráfico de personas. Los niños con habilidades o atributos físicos particulares a veces eran vendidos a otras empresas criminales en estados distantes, generando ingresos sustanciales en efectivo que ayudaban a financiar la expansión de la familia y la corrupción de los funcionarios locales. La familia de la montaña también había perfeccionado técnicas para adquirir propiedades y recursos a través de un fraude sistemático. Identificaban a familias vulnerables que enfrentaban dificultades financieras, ofrecían ayuda en forma de préstamos o acuerdos de participación en las cosechas, y luego manipulaban gradualmente estas relaciones para adquirir tierras, ganado y, finalmente, niños. Más de 50 años de tales actividades los habían convertido en una de las familias más ricas de la región, mientras mantenían la apariencia de simples agricultores de montaña. Lo más preocupante de todo fue la revelación de Sarah sobre las conexiones de la familia Greylock con operaciones similares en otras áreas remotas. Durante su cautiverio, se había encontrado con niños que hablaban de otras familias, otros valles, otros lugares donde los mismos sistemas de explotación estaban operando bajo diferentes nombres pero siguiendo patrones idénticos. La implicación era que la operación de Bonne Creek Hollow no era única, sino parte de una red más amplia de explotación infantil organizada que se extendía por toda la región de los Apalaches. A medida que el invierno de 1888 se hacía más profundo, Patton se encontró en posesión de pruebas que sugerían uno de los casos más sistemáticos de abuso infantil organizado
organizado en la historia de Estados Unidos, pero también entendía que el propio alcance y la duración de los crímenes los hacían casi imposibles de procesar a través de los canales legales normales. Demasiados funcionarios estaban comprometidos, demasiados años habían pasado y demasiados intereses poderosos dependían de mantener el silencio que había protegido estas actividades durante décadas. Armado con el devastador testimonio de Sarah Kellerman, Petón pasó los primeros meses de 1889 intentando construir un caso que pudiera sobrevivir a las presiones políticas y los obstáculos legales que protegían a la familia Greylock. Sin embargo, sus esfuerzos por reunir testigos y pruebas adicionales pronto revelaron que el escape de Sarah no había sido tan limpio ni tan definitivo como ella había creído. En febrero de 1889, Sarah recibió una carta en su casa de Cincinnati que le heló la sangre. Escrita con la cuidadosa letra de alguien con educación limitada pero considerable astucia, decía simplemente: «Sabemos dónde estás, Sarah Kellerman. Sabemos sobre tu esposo, Charles Miller, y tu hija, Emma. La justicia de la montaña tiene una larga memoria, y las deudas familiares nunca se olvidan. Algunos secretos deben permanecer enterrados en el valle donde pertenecen». La carta estaba firmada con un tosco dibujo de una flor de Greylock, el laurel de la montaña que le dio el nombre a la familia. El descubrimiento de que la familia Greylock había rastreado a Sarah hasta su nueva vida en Ohio reveló un nivel de organización y alcance que ni ella ni Petón habían entendido previamente. Aún más inquietante fue la implicación de que otros ex cautivos podrían haber sido localizados y silenciados o devueltos al valle a través de amenazas contra los miembros de la familia que habían adquirido desde sus escapes. Petón inmediatamente hizo los arreglos para que Sarah y su familia fueran trasladados a un lugar seguro mientras él intentaba comprender cómo los Greylock la habían rastreado. La respuesta llegó a través de su investigación de los registros de matrimonio y nacimiento en Ohio, que revelaron que varios empleados del gobierno habían recibido consultas sobre Sarah Kellerman, también conocida como Sarah Miller, de lo que se describieron como miembros de la familia que buscaban una reunión. Estas consultas habían estado acompañadas de pequeños pagos por información y habían identificado con éxito el nombre actual de Sarah, su dirección y su situación familiar. Esta revelación obligó a Petón a enfrentar la posibilidad de que su propia investigación se hubiera visto comprometida de alguna manera. Si la familia Greylock poseía los recursos y las conexiones para rastrear a ex cautivos a través de las fronteras estatales, probablemente también tenían la capacidad de monitorear los esfuerzos para exponer sus actividades. El fotógrafo comenzó a sospechar que sus preguntas en Charleston y las áreas circundantes habían sido informadas a Bonnie Craig Hallow, poniendo en peligro tanto a él como a sus fuentes. Sus temores se confirmaron cuando regresó a su estudio de Charleston en marzo para encontrar evidencia de una búsqueda cuidadosa pero exhaustiva. Nada parecía faltar, pero los artículos habían sido movidos sutilmente. Los archivos habían sido examinados y su caja fuerte había sido abierta a pesar de no mostrar signos de entrada forzada. Lo más escalofriante de todo fue que una sola flor de Greylock había sido dejada en su escritorio, sus pétalos blancos ya se estaban volviendo marrones en el cálido aire interior. Un mensaje que era a la vez una amenaza y una promesa. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Bonnie Craig Hallow se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale a ese botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos lo que sucede a continuación. La escalada de amenazas coincidió con informes inquietantes de las propias montañas. Los viajeros que pasaban por áreas cercanas a Bonnie Craig Hallow informaron de actividades inusuales. Grandes grupos de hombres moviéndose por el bosque por la noche, el sonido de trabajos de construcción provenientes del valle remoto y un aumento en el número de guardias armados vistos patrullando los accesos a la propiedad de los Greylock. Los comerciantes locales notaron que las compras de la familia se habían desplazado hacia artículos que sugerían la preparación para un asedio. Grandes cantidades de alimentos en conserva, municiones, suministros médicos y materiales de construcción adecuados para la fortificación. Más ominosamente,
Varias personas que habían proporcionado información para la investigación de Petón comenzaron a experimentar sus propias formas de intimidación. Un exsecretario del condado que había admitido haber aceptado pagos de la familia Greylock encontró su granero destruido por un misterioso incendio. Un comerciante que había discutido los patrones de compra inusuales de la familia descubrió que su tienda había sido robada y que los ladrones solo se habían llevado sus registros financieros y correspondencia. Un ministro que había cuestionado la idoneidad de las colocaciones de niños con la familia de la montaña recibió visitas de extraños que afirmaban estar realizando encuestas religiosas, pero hacían preguntas directas sobre su familia y sus rutinas diarias. El patrón de intimidación reveló que la influencia de la familia Greylock se extendía mucho más allá de lo que nadie había entendido previamente. Poseían no solo los recursos financieros para corromper a los funcionarios y rastrear a los fugitivos a través de múltiples estados, sino también la mano de obra para llevar a cabo operaciones simultáneas de vigilancia, intimidación y violencia potencial en una amplia área geográfica. La investigación de Petón también había atraído una atención no deseada de las autoridades federales, pero no de la manera que él había esperado. En lugar de ofrecer ayuda para exponer los crímenes, los alguaciles federales parecían más interesados en comprender por qué un fotógrafo de Charleston estaba haciendo preguntas que amenazaban con interrumpir las relaciones establecidas con la policía en regiones remotas. Cuando se les presionó para que dieran una aclaración, estos funcionarios dejaron en claro que la familia Greylock había estado proporcionando inteligencia valiosa sobre las actividades criminales en las montañas durante años y que interrumpir esta relación podría interferir con las investigaciones federales en curso de otras empresas criminales. La implicación era clara y aterradora. El abuso sistemático de niños por parte de la familia Greylock estaba siendo protegido porque servían como informantes para las agencias de policía que valoraban sus capacidades de recolección de inteligencia más que las vidas de sus víctimas. El gobierno federal no era ignorante de los crímenes en Boone Creek Hollow, eran cómplices al permitir que continuaran. Cuando llegó la primavera de 1889, Petón se encontró atrapado en una pesadilla de dimensiones crecientes. Sus intentos de exponer los crímenes de una familia habían revelado una red de corrupción, complicidad y crueldad organizada que llegaba a todos los niveles del gobierno y la policía. La fotografía que había iniciado su investigación ya no era simplemente evidencia de abuso infantil, era documentación de fallas sistemáticas de las instituciones estadounidenses que habían permitido que tales horrores florecieran bajo protección oficial. Pero el desarrollo más aterrador estaba por venir. En abril de 1889, Petón recibió la noticia de que 3 niños más habían desaparecido de familias en comunidades montañosas remotas, todos bajo circunstancias que sugerían la participación de los Greylock. La familia no se estaba retirando en respuesta al mayor escrutinio. Estaban expandiendo sus operaciones, confiados en que su red de protección los protegería de cualquier consecuencia. El riesgo de la investigación de Petón había escalado más allá de la justicia para las víctimas pasadas a la prevención de atrocidades futuras. Sin embargo, su evidencia seguía siendo legalmente insuficiente. Sus testigos estaban aterrorizados hasta el silencio, y su propia seguridad estaba cada vez más comprometida. El tiempo se estaba acabando y los niños de los Apalaches continuaban desapareciendo en el valle donde los gritos solo resonaban en la piedra de la montaña y el silencio se imponía con grilletes de hierro y la constante amenaza de muerte. El enfrentamiento final no comenzó con una acción dramática, sino con la desesperada apuesta de un solo niño por la libertad que finalmente expondría el alcance total de los crímenes de la familia Greylock. En la noche del 15 de mayo de 1889, un niño llamado Michael Brennan logró escapar de Boone Creek Hollow y se abrió camino a través de 27 millas de traicionero terreno montañoso para llegar al pueblo de Cedar Ridge. Lo que hizo que su escape fuera notable no fue solo la distancia recorrida o los peligros superados, sino el hecho de que Michael había nacido en el valle como parte del programa de cría de la familia Greylock y nunca había puesto un pie fuera del valle en sus 14 años de vida. La llegada de Michael a Cedar Ridge creó una sensación inmediata y una crisis para la conspiración de silencio cuidadosamente mantenida que había protegido las operaciones de los Greylock. A diferencia de otros niños escapados que podían ser descartados como fugitivos o alborotadores,
Michael poseía un conocimiento detallado del diseño del valle, las operaciones y el destino de docenas de niños desaparecidos que se remontaban a más de una década. Más importante aún, llevaba consigo evidencia física que no podía ser discutida o desestimada, mapas detallados que había dibujado de los edificios del complejo, listas de nombres y edades de los cautivos actuales y, lo más condenatorio de todo, una colección de pequeños artículos personales tomados de niños que habían muerto en el valle. Artículos que podían coincidir con los informes de personas desaparecidas en varios condados. Cuando Michael se topó con la oficina del sheriff de Cedar Ridge en las primeras horas de la mañana, su sola apariencia fue suficiente para destrozar cualquier pretensión de normalidad. Su cuerpo llevaba las cicatrices de un abuso sistemático, huesos mal curados, marcas de quemaduras por castigos con hierros y una desnutrición tan severa que parecía años más joven que su edad real. Pero fue su condición psicológica lo que resultó más convincente para las autoridades escépticas. Michael poseía un conocimiento casi enciclopédico del sufrimiento, capaz de describir con detalle clínico los diversos métodos que la familia Greylock usaba para controlar, castigar y eliminar a sus cautivos. El sheriff Rutledge, que anteriormente se había mostrado reacio a investigar las acusaciones contra la familia Greylock, se vio obligado a actuar cuando el testimonio de Michael fue corroborado por varias pruebas que podían verificarse de forma independiente. Las descripciones del niño sobre niños desaparecidos específicos coincidían con los informes oficiales con una precisión que habría sido imposible a menos que realmente hubiera conocido a las víctimas. Sus mapas del valle correspondían exactamente con los registros topográficos de décadas anteriores, y su conocimiento de las actividades de la familia incluía detalles sobre su corrupción de funcionarios locales que ningún forastero debería haber poseído. Lo más convincente de todo fue la explicación de Michael sobre cómo había adquirido la información y la evidencia que llevaba consigo. Como uno de los niños nacidos en el valle, se le había confiado una mayor libertad que a los forasteros capturados y se le había asignado la tarea de ayudar con las tareas de mantenimiento de registros que requerían una alfabetización básica. Durante años de cuidadosa observación y toma de notas en secreto, había reunido una documentación completa de las operaciones de los Greylock, incluidos registros detallados de los niños que habían muerto, sido vendidos o asesinados con fines disciplinarios. El testimonio del niño reveló que la fotografía que Henry Petton había tomado en 1887 había capturado solo una fracción de la verdad. En el momento del escape de Michael en 1889, el valle contenía 47 niños y adultos jóvenes en varios estados de cautiverio, que iban desde niños de 6 años recién capturados hasta mujeres de 20 años que habían pasado toda su vida en cautiverio y ahora estaban siendo utilizadas para producir la próxima generación de cautivos. El escape de Michael había sido motivado por su descubrimiento de que la familia Greylock estaba planeando eliminar a su población actual de cautivos y reubicar sus operaciones en un nuevo lugar más al oeste, donde los territorios federales ofrecían aún menos supervisión legal que los estados establecidos. La decisión de limpiar la casa había sido motivada por el aumento del escrutinio de la investigación de Petton y la preocupación de que demasiadas personas comenzaran a hacer preguntas incómodas sobre las actividades del valle. La masacre planeada iba a tener lugar durante el verano de 1889, con las muertes disfrazadas como un brote de enfermedad que justificaría la quema de los cuerpos y la destrucción de la evidencia. La familia Greylock había usado tácticas similares antes al reubicar sus operaciones, pero nunca a una escala tan grande. Michael había escuchado a Ezequiel discutir la logística de matar a 47 personas de manera eficiente mientras mantenía una negación plausible y se había dado cuenta de que el escape era la única alternativa a presenciar el asesinato sistemático de todos los que había conocido. Armado con el testimonio y la evidencia de Michael, el sheriff Rutledge finalmente reunió una fuerza capaz de enfrentar a la familia Greylock directamente. Sin embargo, descubrió que la organización de tal expedición requería un secreto extremo, ya que la red de informantes y funcionarios corruptos de la familia se extendía por toda la policía local. El grupo de asalto final consistió en alguaciles federales de fuera de la región, civiles voluntarios sin conexiones con el gobierno local y un puñado de agentes de la ley locales cuya lealtad podía ser confiada absolutamente. El asalto a Bonne Creek Hollow tuvo lugar el 3 de junio de 1889, y lo que las autoridades encontraron allí superó incluso el devastador testimonio de Michael Brennan.
El valle se había transformado de hecho en un complejo sofisticado diseñado para la explotación sistemática de seres humanos, pero el alcance de las operaciones era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Además de los 47 cautivos actuales, los investigadores descubrieron evidencia de cientos de víctimas que se remontaban a la llegada de la familia al valle 55 años antes. La evidencia física era abrumadora e innegable. Las fosas comunes contenían los restos de niños que habían muerto por abuso, desnutrición o ejecución. Los registros detallados mantenidos por la familia documentaban la adquisición, explotación y eliminación de las víctimas con la precisión mecánica de un libro de contabilidad de negocios. Los edificios en todo el complejo contenían instrumentos de tortura y restricción que demostraban un nivel de crueldad sofisticada que conmocionó incluso a los agentes de la ley experimentados. Pero quizás lo más horrible fue el descubrimiento de que las operaciones de la familia Greylock se extendían mucho más allá de Boone Creek Hollow. Los documentos incautados durante el asalto revelaron correspondencia con empresas criminales similares en 7 estados, lo que sugería una red coordinada de explotación infantil que había estado operando en los Apalaches durante décadas. Las cartas detallaban la venta y transferencia de niños entre diferentes familias, el intercambio de técnicas disciplinarias y los esfuerzos coordinados para corromper a los funcionarios locales y eliminar a los posibles testigos. El enfrentamiento en sí fue a la vez anticlimático y aterrador. Cuando el grupo de asalto llegó al valle, encontraron a la familia Greylock esperándolos tranquilamente, como si hubieran estado esperando la visita. Ezequiel Greylock, ahora de unos 60 años, pero aún poseedor de la inteligencia fría que había construido su imperio criminal, saludó a los agentes de la ley con cortesía y de inmediato comenzó a ofrecer explicaciones para todo lo que encontraría. Su estrategia era sofisticada y casi exitosa. En lugar de negar la evidencia, Ezequiel afirmó que su familia había estado operando bajo la sanción oficial de las autoridades federales que necesitaban su ubicación remota y métodos cuestionables para manejar casos especiales que las instituciones normales no podían manejar. Produjo documentos falsificados que parecían autorizar sus actividades como parte de programas gubernamentales clasificados y nombró a funcionarios federales específicos que, según él, habían aprobado y supervisado sus operaciones. El engaño podría haber funcionado si no fuera por la presencia de Michael Brennan con el grupo de asalto. El conocimiento íntimo del niño sobre las operaciones del valle le permitió guiar a los investigadores a pruebas que contradecían las mentiras cuidadosamente preparadas de Ezequiel. Más importante aún, el testimonio de Michael sobre la masacre planeada reveló que la aparente cooperación de la familia Greylock era simplemente otra manipulación diseñada para ganar tiempo para la destrucción de la evidencia más condenatoria. Mientras los investigadores registraban el complejo, descubrieron que varios edificios habían sido preparados para una demolición rápida con barriles de aceite para lámparas colocados estratégicamente para crear incendios que consumirían los registros y la evidencia física. Aún más escalofriante fue el descubrimiento de que a muchos de los cautivos actuales se les había administrado lo que parecía ser veneno en su comida matutina, lo que sugería que la familia había planeado eliminar a los testigos incluso mientras parecía cooperar con las autoridades. El envenenamiento sistemático se detuvo justo a tiempo para salvar a la mayoría de las víctimas, pero el incidente reveló la verdadera profundidad de la crueldad calculada de la familia Greylock. Incluso cuando se enfrentaban a una exposición y castigo seguros, habían priorizado la eliminación de la evidencia sobre la preservación de la vida humana. La eficiencia casual con la que se habían preparado para asesinar a docenas de niños demostró que tales actos eran rutinarios en lugar de medidas desesperadas. Los juicios que siguieron al asalto a Boone Creek Hollow se convirtieron en uno de los procedimientos penales más significativos en la historia de West Virginia, pero la búsqueda de justicia resultó casi tan compleja e inquietante como los propios crímenes. El alcance de la corrupción revelada durante la investigación obligó a las autoridades a enfrentar la incómoda verdad de que las actividades de la familia Greylock habían sido posibilitadas por fallas sistemáticas en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Ezequiel Greylock y los miembros de su familia inmediata fueron finalmente condenados por cargos que iban desde secuestro y asesinato hasta fraude y conspiración, pero sus juicios revelaron que la red de complicidad se extendía mucho más allá del valle mismo. 12 funcionarios del condado, 6 jueces y numerosos agentes de la ley fueron implicados en encubrir o facilitar directamente los crímenes
crímenes de la familia. Las investigaciones y los procesos resultantes duraron más de 3 años y desmantelaron eficazmente la estructura de poder existente en 4 condados. El destino de los niños rescatados presentó desafíos que el sistema legal no estaba preparado para manejar. Muchos de los cautivos, particularmente los nacidos en el valle, no tenían identidad legal ni conocimiento de la vida fuera de su cautiverio. Los esfuerzos por reunir a los niños con sus familias originales no tuvieron éxito en gran medida, ya que la mayoría habían sido tomados tan jóvenes que no conservaban ningún recuerdo de sus vidas anteriores, y sus familias los habían dado por muertos hacía mucho tiempo. Aún más preocupante fue el daño psicológico infligido por años de abuso sistemático. Los niños rescatados mostraron patrones de comportamiento y respuestas al trauma que la medicina contemporánea no sabía cómo tratar. Muchos no pudieron adaptarse a los entornos sociales normales y requirieron atención institucional de por vida. Otros simplemente desaparecieron de nuevo en las montañas, presumiblemente regresando a la única vida que habían conocido. A pesar de sus horrores, Michael Brennan, cuya valentía había expuesto los crímenes y salvado docenas de vidas, se convirtió en un símbolo tanto de heroísmo como de tragedia. Aunque finalmente pudo construir una nueva vida en Pensilvania, trabajando como maestro y defensor de las reformas de bienestar infantil, permaneció atormentado por la culpa por las víctimas que no había podido salvar y los años de sufrimiento que había presenciado en silencio antes de su escape. La fotografía de Henry Petón, que había iniciado toda la investigación, se presentó como evidencia durante los juicios y se convirtió en una de las piezas de documentación más influyentes en la historia legal estadounidense. La imagen de 17 niños encadenados de pie en la nieve obligó al público a enfrentar la realidad de que tal crueldad sistemática podía existir en sus propias comunidades, escondida detrás de fachadas de respetabilidad y protegida por redes de corrupción. Las implicaciones más amplias del caso de Bonnie Craig Hallow se extendieron mucho más allá del castigo de los criminales individuales. La investigación reveló que operaciones similares probablemente estaban funcionando en áreas remotas de todo el país, protegidas por la misma combinación de aislamiento, corrupción e ignorancia deliberada que había protegido a la familia Greylock durante décadas. Eventualmente se aprobó legislación federal que requería una mejor supervisión de las agencias de acogida de niños y penas más estrictas para los funcionarios que no investigaran los informes de abuso, pero la aplicación de la ley siguió siendo inconsistente en las áreas rurales remotas. Quizás lo más inquietante fue el descubrimiento de que varios niños que habían sido vendidos o transferidos a otras empresas criminales nunca fueron recuperados. Los registros de la familia Greylock indicaron que docenas de víctimas habían sido enviadas a lugares en los territorios del oeste donde desaparecieron en otras redes de explotación que las autoridades nunca pudieron rastrear. El verdadero alcance de sus crímenes nunca se entenderá por completo, ya que muchas víctimas simplemente se desvanecieron en el vasto anonimato de las regiones fronterizas de Estados Unidos. El sitio físico de Bonnie Craig Hallow fue abandonado después de los juicios, y la naturaleza recuperó gradualmente los edificios donde tanto sufrimiento había ocurrido. Las comunidades locales, traumatizadas por la revelación de lo que había estado sucediendo en medio de ellos, prefirieron olvidar en lugar de recordar. El valle se convirtió en un lugar de silencio una vez más, pero ahora era el silencio de la vergüenza en lugar de la complicidad. Sarah Kellerman, cuyo testimonio había sido crucial para el enjuiciamiento, nunca se recuperó por completo del impacto psicológico de revivir su cautiverio a través de los procedimientos legales. Pasó los años restantes trabajando con organizaciones dedicadas a encontrar niños desaparecidos. Impulsada por la culpa por las víctimas que había dejado atrás cuando escapó y por la determinación de evitar que ocurrieran crímenes similares en otros lugares. Sus esfuerzos contribuyeron al establecimiento de las primeras bases de datos sistemáticas de personas desaparecidas en la policía estadounidense. El caso Greylock obligó a la sociedad estadounidense a enfrentar preguntas incómodas sobre el precio del aislamiento y los peligros de la autoridad incuestionable. Reveló cuán fácilmente la crueldad sistemática podía florecer cuando las comunidades elegían la ignorancia en lugar de la investigación, cuando los funcionarios priorizaban la conveniencia sobre la justicia, y cuando los miembros más
más vulnerables de la sociedad existían fuera del alcance de las instituciones de protección. La fotografía que Henry Petton había arriesgado su vida para preservar ahora cuelga en los archivos del estado de West Virginia, sirviendo como un recordatorio permanente tanto de la maldad humana como de la valentía humana. Esas 17 caras congeladas en el tiempo y en la placa de plata continúan dando testimonio de crímenes que muchos preferirían olvidar, asegurando que su sufrimiento no fue sin sentido y que sus historias no se perderán en la historia. Al final, el caso de Boone Creek Hollow se erige como uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal estadounidense, pero también como prueba de que incluso los sistemas de opresión más cuidadosamente construidos pueden ser derribados por actos individuales de valentía y la persistente búsqueda de la verdad. Los niños en esa fotografía esperaron más de 50 años por la justicia, pero su paciencia finalmente fue recompensada por un fotógrafo que se negó a mirar para otro lado, un niño que arriesgó todo para exponer la verdad y una sociedad que finalmente encontró el coraje para enfrentar sus propias fallas. Este misterio nos muestra que los mayores horrores a menudo se esconden detrás de fachadas de respetabilidad protegidas no por fuerzas sobrenaturales, sino por fallas muy humanas de valentía, compasión e integridad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que tal crueldad sistemática podría permanecer oculta durante tanto tiempo en comunidades aisladas? Deja tu comentario a continuación. Si te gustó esta historia y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártela con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.